Hoy hablaremos de anabolismo y catabolismo. Para entender estos dos conceptos, primero tenemos que entender que metabolismo son las reacciones químicas y cambios energéticos que se efectúan dentro de las células vivas. Es decir, es una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, destinadas al mantenimiento de sus actividades vitales, desde un enfoque o desde un punto de vista energético. Y esta suma de reacciones químicas y energéticas pueden ser de dos tipos, anabolismo y catabolismo. Ahora sí, vamos a entender por concepto de anabolismo qué es la síntesis y la elaboración de nuevas moléculas complejas a partir de otras sencillas. Cuando hablamos de síntesis es que es un proceso reductivo o de unión. Vamos a imaginar que estos bloques son moléculas orgánicas sencillas. Bueno, a través del anabolismo inicia un proceso de construcción de materia orgánica para crear moléculas complejas. Por ejemplo, algunas actividades anabólicas puede ser la síntesis de carbohidratos, la de proteínas y la de lípidos. Otro ejemplo que podemos dar de anabolismo es la fotosíntesis, ya que a través de moléculas sencillas podemos obtener complejas como es la glucosa. Es hora de hablar de catabolismo y vamos a entender qué es la degradación de moléculas complejas en moléculas sencillas. A diferencia del anabolismo, que era un proceso de construcción, en el catabolismo va a haber una ruptura de macromoléculas en moléculas más pequeñas. Su finalidad es producir energía. Y algunas actividades catabólicas pueden ser la digestión, la degradación de monosacáridos, la degradación de nutrientes, entre otros. Y ya que pusimos como ejemplo de anabolismo a la fotosíntesis, pues un ejemplo de catabolismo sería la respiración. Aunque el catabolismo y el anabolismo son dos procesos distintos, funcionan de manera coordinada. Y para poder comprender bien estos procesos, vamos a poner este ejemplo a través de la digestión. Recuerda que los nutrientes contienen energía. Al morder cada bocado es degradado, por lo tanto se convierte en un proceso catabólico. Después el bolo alimenticio se distribuye en todo el torrente sanguíneo hasta llegar a cada célula. Y es ahí donde se produce energía, ATP, la moneda energética. Los productos finales e intermedios son materias primas del anabolismo. Finalmente, se oxidan las coenzimas en la cadena transportadora de electrones y se produce una lisis, ruptura. Ahora se construyen precursores como son los aminoácidos, los monosacáridos, entre otros. Es aquí donde llegamos a aumentar nuestra masa muscular. Luego los precursores se activan utilizando energía del adenosintrifosfato, utilizando la moneda energética del ATP. Los productos finales son materia prima del catabolismo. De esta manera se producen moléculas complejas como las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, los ácidos nucleicos, dándole lugar al génesis. Para llegar a este punto existen muchas rutas metabólicas como la bitoxidación, el ciclo de la urea, ciclo de Krebs, glucólisis, dependiendo del tipo de enzima que actúe sobre el alimento o el sustrato. Así es que cuando escuches a alguien hablar de un metabolismo lento o culparlo por un sobrepeso, es posible que durante el proceso de convertir el alimento en energía, en lugar de quemarla o gastarla, el organismo lo está almacenando. Espero te sea de ayuda esta pequeña información. Regálame un buen like y suscríbete. Recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible. Me compraste con